Vamos a iniciar nuestro curso de electromagnetismo y tocando el tema de la ley de Coulomb o la ley de Coulomb. Esta ley establece, como dice por acá, que la magnitud de cada una de las fuerzas eléctricas con que interactúan dos cargas puntuales es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. La ley de Coulomb se parece a la ley de gravitación de Newton, pero las cargas eléctricas se pueden atraer y repeler, mientras la interacción gravitacional entre las masas es siempre de carácter de atracción. Eso es lo diferente. Es curioso, pero siempre que abrimos un libro y tocamos este tema, nos hablan de cargas puntuales y nunca nos dicen que es una carga puntual. Pues yo acá les establezco esa definición. Cargas puntuales son aquellas cuyas dimensiones son muy pequeñas comparadas con la distancia que las separa. Es decir, las cargas tienen una dimensión muy pequeñita comparada con la distancia que está separando a las cargas que están interactuando. Bien, entonces la ley de Coulomb queda establecida matemáticamente de esta manera. Tenemos que la fuerza de atracción o de repulsión, la magnitud de esa fuerza, va a ser igual al producto de la constante de la ley de Coulomb por el producto también de las cargas, dividido todo eso entre la distancia que separa las cargas al cuadrado. Esta fórmula no me va a proporcionar un vector, hay que tener cuidado con eso. Esta fórmula me va a proporcionar la medida cuantitativa de la interacción que hay entre estas dos cargas, separadas por esta distancia R. Bien, entonces yo voy a obtener aquí un valor en newtons o en dinas, pero no me da información hacia dónde está esa fuerza, qué sentido tiene, qué dirección. Solo me proporciona la magnitud o la medida cuantitativa de la interacción. Si queremos que esa fuerza quede expresada como un vector, es decir, con sus componentes cartesianas y jk, si estamos en el espacio, o ij si estamos en el plano, entonces tendremos que usar la fórmula de esta manera. Marca esta. Es decir, hay que multiplicar la magnitud de la fuerza, que es esto, que estamos viendo aquí también, pero por un vector unitario. Esto quiere decir que siempre que se multiplica la magnitud de una fuerza que nos los va a proporcionar la ley de Coulomb por un vector unitario, que lo simbolizo aquí con R sombrerito, esto nos va a proporcionar un vector fuerza. ¿Okay? Bien, porque toda esta parte que tenemos aquí realmente viene a ser esta parte, esta viene a ser nuestra fuerza F. Así que este vector sería F por el vector unitario. Muy importante es aquí señalar que este vector unitario tiene que estar dibujado en la dirección y en el sentido de la fuerza. Esta fuerza siempre queda en la línea o sobre la línea
que une a los centros de las cargas. Es decir, por ejemplo, aquí tenemos una carga y aquí tenemos Q1 y aquí tenemos Q2. Entonces la fuerza tiene que quedar sobre esta línea que une los centros de las cargas. Podemos tener interacciones entonces de repulsión cuando las dos cargas son positivas o son negativas, o podemos tener fuerzas de carácter de atracción cuando las cargas tienen pues signos contrarios, ¿no? Bien, y el valor de la constante de la ley de Coulomb es 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado entre Coulomb cuadrado, como lo marca aquí. Luego les voy a decir cómo se obtiene este valor de K mediante qué fórmula. Cuando resolvemos problemas de electrostática, de cargas electrostáticas, de cargas en reposo, toda esta parte es para estudiar pues la electrostática. ¿Okay? Cargas en reposo. Y estos datos que están acá son datos muy importantes que se utilizan cuando se resuelven problemas de este tipo. Un Coulomb de carga equivale a 6.24 por 10 a la 18 electrones. Aquí está el dato de la carga del electrón, la carga del protón, la masa del electrón y la masa del protón. Un Coulomb de carga en realidad es una carga muy grande. Generalmente, cuando se resuelven problemas, pues se suelen usar cargas más pequeñas, ¿sí? Por ejemplo, es más común utilizar, por decir algo, un milicoulomb, que equivale a 1 por 10 a la menos 3 coulombs, o un microcoulomb, que equivale a 1 por 10 a la menos 6 coulombs. Y también es muy usado, a veces muy utilizado, un nanocoulomb, NC, nanocoulomb, que equivale a 1 por 10 a la menos 9 coulombs. A veces usa también el picocoulomb, que es 1 por 10 a la menos 12, pero estos son los más comunes. Bien, entonces, hablando ahora del vector fuerza, vamos a suponer que tenemos aquí dos cargas que tienen el mismo signo. Puede ser positivas o negativas, ¿no? Ambas nos llevarían a una situación pues de repulsión entre cargas. Entonces, ¿cómo dibujo los vectores fuerza que una carga ejerce sobre la otra? Bueno, esto se hace de la siguiente manera. Primero que nada, tenemos que acordarnos de que esa fuerza la tenemos que dibujar sobre la línea que une los centros de las cargas. Por lo tanto, por ejemplo, ¿por qué a este vector que está aquí, este vector, le llamamos el vector F21? Bueno, se llama así F21 porque quiere decir que esta fuerza la ejerce la carga 2 sobre la carga 1. Es decir, este vector, esta fuerza la está ejerciendo la carga 2, la está sintiendo la carga 1. ¿Y por qué se va hacia allá? Porque las cargas son positivas y entonces estamos teniendo una fuerza de repulsión entre las cargas. Entonces, si yo quiero dibujar la fuerza con que la carga 2 repele a la carga 1, pues tengo que dibujarlo como lo marqué. Y ahora, si yo quiero dibujar la fuerza con que la carga 1 repele a la carga 2, pues entonces dibujo esa fuerza sobre la línea
Tiene que estar sobre la línea de que una de las cargas, pero como la está sintiendo la carga 2, pues la dibujo por acá, ¿sí? Sería esta y se representaría así. Fuerza que la carga 1 ejerce sobre la 2. Es decir, este vector fuerza lo está sintiendo la carga 2. Esa fuerza lo siente la carga 2, pero la está ejerciendo la carga 1. ¿Sí? Es como cuando hablamos de las masas y tenemos a la Tierra, ¿sí? Y entonces tenemos, no sé, un cuerpo que cae al suelo, ¿sí? Esta fuerza la siente el cuerpo que está cayendo, pero la está ejerciendo la Tierra. ¿Sí? Bien, entonces vamos a borrar esto y regresamos aquí. Entonces, así se deben dibujar las fuerzas. En este caso estamos hablando de fuerzas de carácter repulsivo, donde hay una repulsión entre las cargas porque los signos de las cargas son iguales. Pero ¿qué pasa si las cargas son de carácter de atracción? Entonces, en este caso, por ejemplo, si esta carga es positiva y esta es negativa, Q1 positiva, Q2 negativa, entonces la fuerza con que Q2 atrae a Q1 le llamaríamos la fuerza 2,1. Y sería este vector que está dibujado acá. Ahora, si yo quiero dibujar la fuerza con que la carga 1 atrae a la carga 2, entonces tendría que dibujarlo a través de este vector. Y lo dibujo sobre Q2 porque Q2 está sintiendo esa fuerza, aunque la está ejerciendo Q1. Entonces, en un problema es muy importante concentrarnos sobre la carga que nos están pidiendo la fuerza. Por ejemplo, si a mí me dijeran, calcula la fuerza sobre la carga 1, pues entonces me voy a concentrar entonces en la carga 1. No me interesa entonces ya este vector que está sobre Q2, porque me están pidiendo la fuerza sobre Q1. Por eso hay que leer con calma los problemas para ver sobre qué carga vamos a trazar todo nuestro diagrama vectorial, nuestro diagrama de cuerpo libre. En este caso, estábamos hablando de fuerzas de atracción, de cargas que tienen signos contrarios. Por último, aquí el valor de la constante de la ley de Coulomb, 9 por 10 a la 9, se puede obtener cuando se aplica esta fórmula que está aquí. ¿Y esta fórmula de dónde se obtiene? Bueno, aquí no es el propósito hacer esa demostración, pero con ella podemos obtener el valor de K. Sin embargo, aquí tenemos un valor que es epsilon 0, que es este que está aquí. Este valor, 8.854 por 10 a la menos 12, Coulomb cuadrado entre Newton metro cuadrado, lo tendríamos que reemplazar en esta fórmula para obtener el valor de K. Si hacemos esa operación reemplazando este valor, entonces K nos da este resultado que tenemos aquí. Bien, entonces, ahora epsilon 0, ¿qué es epsilon 0? Bueno, epsilon 0, como dice aquí, es la permitividad en el vacío. La permitividad en el vacío es este valor de 8.854 por 10 a la menos 12. También podemos utilizarlo para cuando las cargas no solo están en el vacío, sino también en el aire, porque la permitividad en el aire pues difiere muy poquito de la permitividad en el vacío. Pero con esta fórmula que tenemos acá, que les he puesto aquí, se puede obtener
el valor de la permitividad en el vacío o en el aire. Es muy poca lo que difiere una de otra. Así que esta la vamos a usar siempre que las cargas estén en el aire o en el vacío. Y aquí en esta fórmula, este valor que tenemos acá, c cuadrada, se refiere esta c a la velocidad de la luz, que es 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Entonces, si reemplazamos aquí en esta fórmula la velocidad de la luz al cuadrado, vamos a obtener el valor de epsilon 0. Si llegáramos a tener un problema en el cual las cargas no están en el vacío o en el aire, entonces tendríamos que usar la permitividad de ese medio donde se encuentren las cargas. Por ejemplo, si las cargas estuvieran en aceite, pues me tendrían que dar la permitividad relativa del aceite para que yo pueda encontrar la permitividad del aceite. Esta fórmula que está aquí nos sirve para calcular la permitividad del medio si las cargas estuvieran en aceite o en cualquier otro medio diferente al vacío o al aire. Simplemente tendríamos que despejar la permitividad del medio y sería igual esa permitividad a la permitividad relativa, que es muy probable que nos vayan a dar, multiplicado, o que nos den, por epsilon 0, por la permitividad en el vacío. Entonces, teniendo este dato de la permitividad relativa, nosotros ya conocemos podemos calcular la permitividad del medio donde estén metidas las cargas. Y bueno, con esto podemos concluir la primera clase y después vamos a pasar entonces a ver en la siguiente problemas relacionados con la ley de Coulomb o relacionados con cargas electrostáticas. Esta ley nos permite hallar la fuerza de atracción o repulsión entre cargas electrostáticas o en reposo. Bien, nos vemos la próxima clase, que estén bien, cuídense y nos vemos pronto.